Estás escuchando Positivas pero Realistas, un podcast donde destapamos la realidad del cáncer que nadie nos cuenta. Contar aquello que no nos cuentan para vivir el cáncer con más libertad y menos miedo. Así que, ponte cómoda, que este capítulo está hecho para ti. Segundo podcast sobre sexualidad y cáncer. Y en este caso vamos a volver a contextualizar un poquito lo que es la sexualidad, ¿no? Sí, exacto. Queríamos recordar, ¿no?, a nuestros oyentes un poco, recapitular, tomar el primer capítulo que hicimos el otro día y hablar de sexualidad, ¿vale? Que la entenderemos como un conjunto de componentes psicológicos, emocionales, físicos, sentimentales, relacionales y sociales y sobre todo culturales, ¿vale? De cada persona. Entonces, podemos decir que sí, ¿no? Que la sexualidad es un área muy importante en nuestra vida y que con ella ganamos o perdemos calidad de vida, ¿no? Y en un proceso oncológico, pues todavía es más importante para darle ese plus de normalidad o de naturalidad a nuestro día a día. Dicho esto, el cáncer sí que es cierto que a través del tratamiento, ¿no?, pues va dejando secuelas como por ejemplo la astenia, modificaciones anatómicas, cambios fisiológicos, psicológicos, cambios hormonales o incluso alteraciones en la fertilidad. Pero es que a todo esto tenemos que sumarle al final un conjunto de disfunciones sexuales que pueden aparecer durante o tras el tratamiento. En este punto, ¿no?, ¿qué es una disfunción sexual?, nos podríamos preguntar. Las disfunciones al final son problemáticas que se dan en la sexualidad de cada uno de nosotros y nosotras, ¿vale? Y suelen ser bastante frecuentes, de hecho, ¿no? La mayoría de personas, leía el otro día que solemos tener disfunciones sexuales, sobre todo a partir de los 45 o 50 años, de manera normal y natural, es decir, que es algo cotidiano, incluso siendo más jóvenes. Eso te iba a No tiene decir. por qué ser mayores, pero sí que es verdad que la media o los datos sí que nos dicen que a partir de esa edad es mucho más frecuente, ¿vale? Tenemos que saber también que las disfunciones sexuales pueden derivar o bien de causas psicológicas o de causas orgánicas, ¿vale? Que en el caso de una paciente oncológica podría ser una mezcla de las dos, pero en primer término sería por una causa orgánica, ¿vale? Y a partir de ahí, como casi todas, derivan en psicológicas, ¿vale? Y el tratamiento, perdón que te corte, María, Sí. ¿será tratar primero la parte psicológica para volver al orgánico o será un poco a la par? No tiene por qué. Quiero explicar un poquito más cuáles son las causas o de qué manera pueden venir o cómo derivan las disfunciones sexuales y a partir de ahí hablar un poco de cómo podemos ponerle solución a estas problemáticas, ¿vale? Vale, perfecto. Porque dependiendo de la causa, pues trabajaremos de una manera o de otra. Genial. ¿Vale? También tenemos que tener en cuenta que las disfunciones pueden estar presentes a lo largo de toda nuestra vida, es decir, que sean primarias desde nuestra primera actividad sexual o bien que vengan por una situación determinada o un momento más específico, ¿vale? Que en este caso, pues si hablamos con una paciente oncológica que anteriormente su vida sexual era mucho más activa y ahora no, pues seguramente estemos hablando de una disfunción sexual esporádica, ¿vale? O situacional del momento de ahora. Muchas preguntas que nos hacen es, ¿las disfunciones sexuales sí, solo aparecen cuando tenemos intimidad o cuando estamos con una pareja? Porque claro, entonces las personas, por ejemplo, solteras o que no mantienen una actividad erótica alta, pueden saber si tienen disfunciones sexuales y la respuesta es que sí, ¿vale? Que a través de la masturbación también aparecen las disfunciones sexuales, ¿vale? No tiene por qué ser simplemente en una intimidad compartida. También es importante ser realistas y entender que las disfunciones sexuales es cierto que pueden ser situacionales, pero que no todas tienen la misma solución, entre comillas, ni la misma rehabilitación, ¿vale? Que no todas se hacen de manera rápida y fácil, sino que también tenemos que ser pacientes y saber, bueno, que pueden ser procesos un poquito más complejos o un poquito más largos. Sobre todo si tenemos en cuenta que no tenemos una educación sexual de base o una educación sexual previa, ¿vale? Y dicho esto, que es lo que estuvimos hablando para preparar el podcast, comentamos que queríamos centrarnos sobre todo en la sequedad vaginal, ¿no? Que es una de las problemáticas con porcentajes más altos de las mujeres que sufren un cáncer de mama. ¿Vale? ¿Qué es la sequedad vaginal? Nos gustaría, bueno, los sexólogos siempre nos gusta contextualizar bastante y me gustaría hablar de la respuesta sexual humana, ¿vale? La respuesta sexual humana, dijéramos que es la respuesta que da nuestro organismo, tanto a nivel psicológico como físico, a diferentes estímulos, ¿vale? Ante una situación erótica. ¿Vale? Entonces tenemos que saber que dentro de la respuesta sexual humana hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres y en la respuesta sexual humana también se da, pero que existen diferentes fases que sí que son genéricas y comunes para ambos sexos, ¿vale? Las fases son el deseo, la excitación, meseta, orgasmo y resolución,
Yo creo que la meseta, por ejemplo, no la había escuchado nunca. Vale. Vale, no es que se introdujo, bueno, se introdujo ya hace algunos años, pero la meseta dijéramos que es la fase previa al orgasmo y es la que nos avisa de que vamos a llegar a ese momento de culminación. Vale. Igual sí que la había escuchado porque muchas veces dicen que es bueno como sostenerla en el tiempo, ¿no? Ujú. Para poder obtener luego mayor placer. Bueno, nosotros no somos partidarios de ello, ¿vale? Porque normalmente cuando estás en una relación erótica, el hecho de tener que mantener algo o que hacer algo más largo ya supone que tu cerebro esté pensando en otra cosa y no se está dejando de llevar, ¿vale? Qué bueno. El estado de... Sí, claro, el estado de abandono al final en una relación erótica es fundamental. ¿Vale? Y de hecho, bueno, luego hablaremos del estado de abandono, ¿eh? Pero la sequedad vaginal, ¿dónde crees que la podríamos poner? ¿En qué fase? ¿En deseo, excitación, en meseta? ¿Cuándo crees que empieza a aparecer o podemos darnos cuenta de que padecemos sequedad vaginal? Pues yo creo que antes del deseo, pero no estoy segura. Vale, puede ser que nosotras, como hemos dicho antes, ¿no? Que por ejemplo a través de la masturbación también podemos darnos cuenta de que hay una disfunción sexual. Pero, por ejemplo, cuando vamos a compartir el espacio de intimidad, cuando estamos con nuestra pareja, la sequedad vaginal, o sea, hay mujeres que sí que sienten deseo, pero no hay sequedad vaginal, ¿vale? Que puede ser el caso de muchas de nuestras pacientes oncológicas, ¿vale? Porque la sequedad vaginal la podemos englobar dentro de la fase de excitación. Por ejemplo, en nivel de hombres sería la erección del pene y la lubricación, ¿vale? Y en el caso de las mujeres sería la erección del clítoris, que no olvidemos que el clítoris también se hace un poquito más grande, ¿no? Sí. Erección. ¿Es visual? Sí, es Qué visual. fuerte. De hecho, cuando vamos a tener el orgasmo, cuando llegamos a ese punto, el clítoris se esconde dentro del capuchón, ¿vale? Y ahí es cuando realmente vamos a llegar al orgasmo. O sea, sí hay cambios fisiológicos súper concretos para saber en qué fase estamos. Igual que muchas mujeres desconocen que, por ejemplo, en esta fase de excitación, la vagina se hace un poquito más grande, se dilata, ¿vale? Y también se lubrica. No solo hablamos de lubricación, sino que hablamos de otros cambios corporales, ¿vale? Las fases de la respuesta sexual humana son consecutivas. ¿Por qué decimos esto? Esto es muy importante, porque muchas veces decimos, o vienen asesoramiento y nos dicen, es que padezco de sequedad vaginal. Y yo siempre hago la misma pregunta al principio, pero ¿realmente deseas en ese momento mantener relaciones eróticas? O sea, antes de esa fase de excitación tiene que haber una fase de deseo, tiene que haber un momento de desear algo. Y lo que nos suele pasar seguramente en la mayoría de relaciones o de encuentros eróticos que vamos a tener es que realmente no lo deseamos. Nosotros a los adolescentes, sobre todo muy relacionado con el tema del consentimiento y del respeto, hablamos de deseo. O sea, es fundamental desear tener una relación erótica con alguien para que esa relación funcione. Muchas veces no parece que nos hemos dado un beso y ya tiene que desencadenar todas las situaciones que tienen que seguir, ¿no? O que se tienen que dar. Y no, puede ser que me apetezca dar un beso, pero no me apetezca desnudarme, que también puede ser otra parte de la relación. O no me apetece que me toquen un pecho, o no me apetece practicar sexo oral. Es decir, que yo bese a una persona no quiere decir que tenga que darse todo lo demás, ¿vale? Eso es. Que esto es lo que muchas veces nos han enseñado en el porno, ¿no? Entonces, también comentar que cada fase tiene unas características, ¿vale? Diferentes, tanto a nivel subjetivo como fisiológico, ¿vale? Y luego, centrándonos en el tratamiento oncológico, saber que los tratamientos pueden dañar o tener efectos tanto en una como en dos fases o tres o en todas, ¿vale? Como veníamos hablando, en la fase de deseo es normal que una paciente en un proceso oncológico no sienta deseo, ¿vale? ¿Por qué? Porque su cabeza tiene otras preocupaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Está pensando en otras cosas y entonces no tenemos espacio para ese deseo. El otro día, fíjate que leí en un libro que me estoy leyendo, bastante chulo, que es Ama tu sexo, para, bueno, por si los oyentes lo quieren leer, que decía que tenemos que dar espacio al deseo e incluso muchas veces nosotras mismas buscarlo. Porque hay muchas veces, ¿no?, que por la cotidianidad o por el conjunto o la lista interminable de cosas a hacer, no nos paramos a pensar en lo que deseamos, ¿no? Y dar ese ratito o ese espacio es muy importante. Al final es como obligarte, entre comillas, que no se malinterprete, ¿no?, a tener este espacio de deseo, que puede ser deseo que puedes dar respuesta tú misma, ¿no?, a través de la masturbación, o no. Puedes desear, te puede apetecer,
y en cambio no da respuesta a nada. Pero de hecho, o sea, no vemos mal quedar para cenar con alguien, ¿no? Preparar Exacto. cena, un momento de intimidad. ¿Y porque vamos a ver mal tener que Exacto. preparar un momento bonito de intimidad con tu pareja, ¿no? No, O incluso con una misma? Me desde- parece que es saludable, ¿no? Sobre todo. Sí, desde luego. Si es que además, luego en recomendaciones y algunas sugerencias que dejaremos, ya verás que entra este punto. ¿Vale? Es frecuente que las mujeres operadas por cáncer de mama presenten menor lubricación, ¿vale? Y mayor dispareunia o dolor durante las relaciones de penetración. Entonces, cuanto menor deseo tengamos, menor excitación, mayor dificultad para alcanzar el orgasmo y seguramente, lo que he comentado, mayor dolor a la hora de mantener relaciones que incluyan la penetración, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante? Alejarnos del modelo coitocéntrico, ¿vale? Para poder llegar a disfrutar de las relaciones sexuales. Bueno, pues entonces, ¿es más frecuente que la sequedad vaginal se dé en mujeres que han sido operadas por cáncer de mama o se suele dar normalmente? Sí. Y mujeres, sobre todo, que están pasando por el tratamiento oncológico pertinente, ya sea una quimio, sea una radio, un proceso hormonal, ¿vale? Al final esto afecta a que haya una menor lubricación y, por lo tanto, puede aparecer una dispareunia y que haya dolor durante la penetración, ¿vale? Lo que incidirá que aparezcan al final alteraciones en la respuesta sexual humana. Cuanto menos deseo tenemos, menor excitación y, por lo tanto, mayor dificultad para poder llegar al orgasmo, ¿vale? ¿Qué es importante entonces? Alejarnos del modelo coitocéntrico. Y volviendo un poquito a la pregunta, a la respuesta que me has dado, que es una dispareunia, ¿no? ¿Y cómo se relaciona esto con el coitocentrismo y qué otras formas tenemos, Vale. ¿no? de poder llegar al sexo más allá de la penetración vaginal? Como hemos dicho antes, importantísimo tener deseo a la hora de mantener una relación erótica, ¿vale? Una dispareunia es el dolor que sufre la mujer durante la penetración vaginal, ¿vale? No es un dolor que imposibilita la penetración, pero sí que se sufren molestias, pinchazos, incomodidad. Entonces, en este punto es importante parar. Suele darse a veces después, poscoito. O sea, puede que no lo notes mientras lo estás. Sí, puede que después también tengas dolores, pero por norma general nuestro cuerpo, siendo tan sabio como es, nos avisa durante la penetración y ya nos dice que cualquier pequeña molestia tenemos que avisar a nuestra pareja y tenemos que parar, porque a veces decimos, bueno, no pasa nada, ¿no? Voy a seguir porque esta molestia seguro que es normal, porque hoy igual estoy más seca, porque, oye, no es normal tener dolor durante las relaciones eróticas ni sexuales, así que por favor, chicas, no normalicemos el dolor durante la penetración ni durante cualquier otra práctica sexual o erótica, ¿vale? Dicho esto, la dispareunia es el dolor que no imposibilita la penetración, pero que si no se trata con un especialista o no se habla o no se hace algún cambio en la manera en la que nos relacionamos, puede derivar en un vaginismo. El vaginismo sí que imposibilita por completo la penetración, ¿vale? Y el vaginismo tiene un proceso de recuperación mucho más largo, ¿vale? Tendríamos que empezar con ejercicios muy concretos, ir ampliando para que la vagina vuelva a relajarse, porque al final está muy relacionada con el área psicológica de la persona y siempre cuesta mucho más que si es una causa orgánica. Vale, pues teniendo en cuenta cuáles son como las limitaciones que podemos encontrarnos en un ámbito sexual, ¿qué otras alternativas al sexo vaginal tenemos? A la penetración vaginal, pues por ejemplo, es que es lo que hablamos en el primer podcast y que dimos una pequeña pincelada, que es que al final estamos tan acostumbrados a este modelo que parece que cualquier otra cosa no es sexo o no es relación erótica. Bueno, de hecho, perdonad por este paréntesis tan grande que voy a hacer, pero en el documental de Generación Porno, no sé si lo habéis visto, pero también es muy recomendable si os interesa el tema sexualidad y jóvenes y adolescentes, actualmente lo que más se practica es el sexo oral, más que cualquier beso. Es decir, antes le dábamos importancia al primer beso, ahora directamente pasan al sexo oral. En lo que estamos tan equivocados es que todo lo que engloba la penetración es sexo, es una relación erótica. Es decir, un beso en un espacio íntimo es erótica, un abrazo, una caricia, un mimarse, un masaje. Podemos jugar con la mirada, podemos hacer juegos de conquista, podemos practicar sexo oral, podemos masturbarnos en pareja, podemos masturbarnos individualmente estando con la pareja físicamente. Te quiero decir que al final hay muchísimas alternativas que nosotros aplicamos en un asesoramiento o en una terapia y que realmente funcionan y que al final enriquecen nuestra vida erótica. Por ello pensamos que es importante al final alejarnos de este coitocentrismo. De hecho, en nuestras redes que hablamos de la dispareunia, que hicimos un reel dedicado a ello, lo dijimos que una de las alternativas era alejarnos del modelo coitocéntrico
y poner en práctica, pues bueno, otras formas, otras maneras de compartir ese espacio de intimidad. Y es que es la solución al final. ¿Para qué? Para que la mujer vuelva a relajarse, para que a ese encuentro, o sea, nuestro cuerpo es súper inteligente. Al final, si nosotros llegamos a una situación en la que el cuerpo sufre, al día siguiente no vamos a querer repetir esa situación porque sabemos que vamos a sufrir. Si yo siempre voy a un encuentro erótico y sé que va a haber una penetración y esa penetración me duele, no voy a querer ir a ese encuentro erótico. En cambio, si yo estoy consiguiendo maneras de llegar al orgasmo sin necesidad de penetración, tanto yo como mi pareja, vamos a querer llegar a ese encuentro y al final la vagina va a responder de la manera en la que se va a relajar y seguramente volvemos a conseguir esa penetración, ¿no? Posibilitamos Eso es. la penetración. Que es un cambio en la mujer que padece el cáncer, pero también en su pareja, que esto ya lo hablaremos en futuros podcasts, pero al final tiene que haber una comunicación muy abierta y un saber que es un trabajo de ahora, pero que tal vez debamos replantearnos cómo es nuestra vida sexual, ¿no? Para poder mejorarla, ¿no? Juntos. Bueno, yo creo que de hecho, aunque juntos, una paciente, sí, siempre por supuestísimo, sí, siempre hablamos de parejas sin querer heterosexuales y para nada, ¿no? Englobamos a... Bueno, de hecho yo pienso que el hecho de alejarnos del modelo coitocéntrico permite que otras orientaciones, ¿no? También se sientan incluidas, porque al final esto es hablar de diversidad, ¿no? Y todo lo que sea ampliar un poco la mirada y el abanico de posibilidades, pues ayuda a que todo el mundo se pueda sentir identificado, que al final es nuestra intención, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos das para este podcast? Importante y fundamental, y parecerá una tontería, pero permitirnos el deseo de no tener deseo. Es decir, permitirnos el que no nos apetezca, permitirnos el que no deseo a nadie, no deseo a mi pareja en este preciso momento, me miro y no me reconozco, no me apetece masturbarme, ¿no? Que al final la masturbación es un índice también de si nos sentimos más o menos a gusto con nosotros mismos y mismas, ¿vale? También es una pequeña pista. Conversar, crear espacios amables, de cariño, de intimidad, hablar de la nueva realidad que tenemos, tanto a nivel individual como si tenemos pareja, como si lo queremos compartir con la familia, con los amigos, cosas que nos den placer en el día a día, escuchar una canción que se asocia a buenos recuerdos, a buenos momentos que hayamos vivido, planear un espacio de intimidad, lo que justo comentábamos antes, ¿no? Que sobre todo en un proceso oncológico podemos calcular un poco los tiempos, sobre todo después de una quimio, por ejemplo, los días posteriores pues suelen ser un poquito más duros, un poquito más difíciles, entonces planificar espacios de intimidad y de encuentros que estén alejados de esos días, que sepamos que podemos estar mucho más seguras, mucho más cómodas, que no tengamos dolores, ¿no? Y aprovechar, pues bueno, a tener un encuentro erótico o no, un encuentro sexual o un encuentro simplemente de compartir tiempo con esa persona, pero tiempo de calidad. Y que podemos estar bien. Totalmente. Eso es importante. Poco a poco. Exacto. Y luego, como extra, pues por ejemplo el uso de algún hidratante vaginal, que siempre nos puede venir bien, o de algún aceite íntimo para favorecer un poquito o aumentar esa excitación, ¿vale? Sobre todo decir que estos aceites íntimos, ¿vale? Que estén hechos con base de silicona o con base de aceite, ¿vale? Con base de agua no, porque tienden a secarse mucho más rápido. Esto es como cuando mantenemos relaciones eróticas debajo del agua, ¿vale? La vagina tiende a secarse mucho más rápido porque el agua con el roce hace que nuestra vagina se seque mucho más y que no haya como esa sensación de desliz, ¿vale? En cambio, todo lo que sean lubricantes con base de aceite o base de silicona nos irán estupendos y maravillosos. Que a todo esto decimos silicona, pero es silicona aprobada de grado médico, que es totalmente sí. Porque a veces puede sonar la palabra un poco grosera. No. Pero al final es algo que es algo totalmente orgánico, que está hecho para ello. Y bueno, y estas serían un poquito las recomendaciones, sobre todo que si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta más concreta o no se sienten seguras a tomar según qué decisiones o incluso poniendo en práctica todas estos consejos, ¿no? No logramos una mejora, pues entonces ya sí recurrir a profesionales del ámbito sexológico y en caso de que veamos que no sea una disfunción sexual, sino que sea algo que se perpetúa un poco más en el tiempo, entonces ya derivaríamos a otros profesionales como puede ser un psicólogo o a un ginecólogo o ginecóloga. Perfecto, María. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotras, Sara. Y hasta el siguiente podcast. Perfecto. Gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda que este contenido está especialmente creado por y para ti. Así que,
Por favor, si tienes una propuesta, no dudes en escribirnos desde la web www.positivaspeorrealistas.com o buscarnos en redes sociales. Te escuchamos. Un besito.